Mira, en general, en el planeta Tierra, las regiones donde hay la mayor diversidad de aves son las regiones tropicales, ¿no? A ambos, el Ecuador es la línea que divide el planeta en hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no? Y todas las regiones que están, digamos, inmediatamente adyacentes hacia el norte y hacia el sur del Ecuador, trópicos, son las regiones más diversas en aves, ¿no? En particular y en otros taxas en general, ¿no? A mamíferos, anfibios, reptiles, incluso plantas, etcétera, ¿no? Y entre todos los trópicos que están, digamos, en Asia, África, Oceanía, los más diversos son los de Sudamérica, ¿no? Básicamente Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, ¿no? Por varias razones, entre ellas pasto del terreno, básicamente la selva amazónica, justo en esta parte que está cruzando el Ecuador, el continente es muy ancho, ¿no? Entonces hay una vasta área tropical. Sabemos que Brasil tiene una selva gigantesca, ¿no? También Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, selva amazónica. Y además, otro factor que ayuda y contribuye a que la diversidad sea muy alta, estos trópicos están atravesados por una cadena montañosa que es la cordillera de los Andes, que cruza, bueno, transversalmente esta región y le da un rango de elevación que va desde el nivel del mar hasta más de los 6.000 sobre el nivel del mar, y eso es un gradiente de altitud bastante grande, bastante alto, valga la redundancia, donde a cada de altura, ¿no? Corre cierta diversidad que va cambiando con la altitud, también con la latitud. Entonces todos estos factores, así para ser breve, hacen que la región neotropical sea entre las más diversas del planeta, ¿no? Pero también África tropical, Oceanía y Asia tropical son sitios de eso. Gracias. Y qué importante saber que es justo aquí donde estamos nosotros, donde tenemos esta mayor diversidad de especies, ¿no? ¿Y por qué es importante que haya esa diversidad? ¿Por qué ansiamos conservarla, investigarla, estudiarla? ¿Cuál es la importancia y la relevancia de esto? Bueno, más que todo es una responsabilidad, ¿no? El hecho, o sea, de que, por ejemplo, nosotros los peruanos tengamos todas estas grandes concentraciones, altas diversidades de especies, no solo de aves, como dije, sino de fauna y flora en general, hace que, en primer lugar, nos sentimos orgullosos de nuestra gran diversidad y todo, pero eso también conlleva una alta responsabilidad en el sentido de que conservar todo es un reto bastante complicado, ¿no? En el sentido de que la alta diversidad de animales y de especies hace difícil encontrarles, digamos, un uso o un beneficio específico a cada uno de estos organismos, ¿no? Y poder decir por qué deberían ser conservados en términos, por ejemplo, de beneficios ecológicos, económicos, ¿no? Normalmente las especies que, digamos, que tienen mayor incentivos para ser conservadas son aquellas que prestan algún beneficio, ¿no? Y cuando tú identificas una especie que presta algún beneficio e identificas ese beneficio y lo cuantificas económicamente, esa su conservación, porque conservando esa especie estás
conservando tal o cual servicio o tal o cual beneficio, pero ante una diversidad tan grande como la que tenemos, son muy difíciles de identificar y de cuantificar, ponerles un valor, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy complicado encontrar razones para justificar la conservación, ¿no? Entonces, en ese contexto salen lo que se llaman las especies paraguas o las especies bandera, ¿no? Especies en las que tú identificas una función, puede ser polinización, puede ser dispersión de semillas, puede ser, no sé, control de plagas, etcétera, y esa función identificada se vuelve en la acción para conservar esa especie, y para conservar esa especie se debe conservar el hábitat de esa especie, y conservando el hábitat de esa especie se benefician otro buen número de especies que no sabemos todavía cuáles son sus beneficios, ¿no? Porque, o cómo nos aportan a nosotros como especie, a los humanos, ¿no? Cómo nos benefician, y un reto que va a ser develado algún día, espero, a través de la investigación científica básica, ¿no? Que en Perú todavía es incipiente, pero se está dando. Entonces, el asunto es que la conservación de todos estos espacios que incluyen toda esta fauna es una responsabilidad que muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Solo tenemos la convicción de que se debe conservar porque es posible que esté habiendo alguna función ecosistémica, alguna función que la flora y la fauna está cumpliendo, que es esencial para otra fauna y para el humano que no conocemos aún. Entonces esto es casi como usar el principio precautivo, ¿no? Y la otra cosa, con las funciones ya conocidas de especies como dispersores de semillas, polinizadores, etcétera, ¿no? Muchas de las, y acá ya me voy a salir de las aves, me voy a pasar a los insectos y a los murciélagos y otros elementos de la fauna que son, por ejemplo, polinizadores. El trabajo que hacen, trabajo entre comillas que hacen, ¿no? En beneficio del humano, eso cuando es, si se pudiese cuantificar cuánto del trabajo humano ellas evitan y por ende estarían asumiendo en términos económicos, son millones de soles o de dólares, ¿no? Que la fauna está con lo que la fauna está contribuyendo y beneficiando al humano, pero hay que ponerlo, hay que monetizarlo, hay que darle un valor, porque cuando le pones un valor y te das cuenta de que si exterminas o extingues tal especie que cumple esta función y vas a darla, digamos, con mano de obra, dándole tal valor, te das cuenta que sí, es necesario conservar a la fauna, ¿no? Así que, bueno, eso quería contarte. Muchas gracias. ¿Y tendrás así a la mano algún ejemplo concreto de una de esas especies paraguas que engloban, bueno, no engloban, sino por su función ecosistémica que nos beneficia, obviamente, termina ayudando a la conservación de otras? ¿Alguna que se te ocurra? Sí, varias. Por lo general, las características comunes que tienen las especies paraguas son especies normalmente de gran masa, de amplia distribución, que ocurren en áreas bastante grandes. Por ejemplo, el jaguar. El jaguar tú lo encuentras en la cuenca amazónica e incluso en el lado occidental de los Andes, en el norte, el Chocó ecuatoriano, colombiano, por Centroamérica hasta el sur de Estados Unidos. Son especies de distribuciones muy amplias. El oso de anteojos, por ejemplo, ¿no? Es otra especie reconocida como paraguas, ¿no? Que son especies que si tú quieres implementar la conservación del jaguar, lo que tienes que hacer es cuidar y conservar especies, áreas muy grandes, por lo que
o sea, son animales grandes, territoriales, de gran masa muscular, por densidad es baja, ¿no? Normalmente son depredadores o están en las partes más altas de las cadenas alimenticias y por ende su densidad es baja. Entonces, para conservar un gran número de individuos necesitas un área muy grande, ¿no? Porque la densidad es baja. Y entonces, ahí lo que necesitas para la población viable es un gran número de individuos, por ahí un área muy grande, y al tratar de conservar un área muy grande, la cantidad de otros organismos que se benefician de esto son un montón, ¿no? Entonces, digamos, el jaguar sería un buen ejemplo, por ejemplo. Gracias. Ahora sí, cerramos como que con un ejemplo concreto de cómo funciona, o qué sería, cómo se ve una de esas especies paraguas, ¿no? Mi siguiente pregunta va un poquito más a tu experiencia como investigador. Tú tienes bastante experiencia en la ornitología, ¿correcto? ¿Qué desafíos has encontrado en la investigación de aves aquí en Perú? Perdón? ¿Qué desafíos? ¿Qué desafíos? ¿Qué ha sido de repente que has encontrado para hacer investigación aquí? No, de repente no en Perú, pero en general en la región de Latinoamérica. Bueno, sí, aquí la verdad, o sea, ser un investigador en el Perú es un logro, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Es muy difícil hacer ciencia básica en el Perú, ¿no? Por varias razones, entre ellas, digamos, yo pondría lamentablemente el bajo nivel que tienen, por ejemplo, los docentes en las universidades, ¿no? Están muy poco capacitados como para incentivar, dirigir y tener visión en estructurar programas de investigación en largo plazo, ¿no? Como ir construyendo ladrillos para finalmente hacer una pared, ¿no? Teniendo una estructura de investigación, ¿no? Eso es algo que falta aquí, ¿no? Docentes que sean en realidad investigadores, ¿no? La otra cosa que falta es incentivos económicos. O sea, la investigación, la mayoría de investigadores, por lo menos en aves, en Perú, tienen que buscar financiamiento por sí mismos y sus fuentes, diría yo, son en un 70 u 80% fuera fuera de este país, ¿no? La inversión, el dinero para investigar no proviene de las arcas de este país, ¿no? Es fuera, que también se entiende en el sentido de que la ciencia básica, ¿no? El generar conocimiento, que no necesariamente tiene una aplicación en el momento en que es generado, sino es simplemente información que se pone sobre la mesa, que quizá alguien en algún o investigar algo utilizando una investigación previa como insumo, es algo es difícil de hacer en este país por nuestras necesidades económicas como un país. Cursos, la investigación normalmente se pide que sea aplicada, ¿no? Que sea para saber qué puede funcionar, qué se puede hacer, etcétera. No se exige en qué puso, lo cual no me parece, pero no me parece la única línea de investigación, ¿no? Porque eso en un país de recursos se contrapone a la investigación básica, ¿no? A la investigación que no necesariamente tiene una aplicación en el momento, sino solamente construye conocimiento. Tiene que optar por el camino de, ok, voy a investigar tal o cual cosa para ver para qué sirve una aplicación,
porque el responder preguntas como que son, digamos, pueden ser de índole un poco más filosóficas o no tienen mucha acogida, ¿no? Porque ¿para qué sirve eso? No sirve para nada. O sea, ¿para qué quieres saber si no sé, el ciclo de la muda, de tal, etcétera? Pero no sabemos ahora si el estudio de eso pueda finalmente tener una aplicación importante en algo que tenga un impacto o una aplicación o incluso un impacto económico. El asunto es que al final del día el ser investigador en el Perú es bien complicado, es muy difícil, normalmente tienes que pelear por fondos económicos, normalmente no los consigues aquí y mucha de la investigación, yo sé de primera mano que los investigadores la hacen cuando tienen tiempo libre, ¿no? Trabajan en N cosas y cuando recién dedican ese tiempo libre o de vacaciones para hacer sus propias investigaciones. Entonces es muy complicado, los retos son, no sé, inmensos. Algún día cambia la situación en el corto plazo, espero, pero estamos, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque me pasa a mí y tengo muchos amigos que estamos en esta misma situación. Eso. ¿Y qué consejos o qué crees tú o qué reflexiones le darías a jóvenes investigadores o de repente estudiantes, alumnos que quisieran meterse en el mundo de la investigación? Si pudieras de repente darte un consejo hace muchos años cuando recién empezabas, ¿qué consejo sería? ¿Puedes repetirme, por favor? Sí, ¿qué consejo le darías a la gente joven, estudiantes, alumnos, que recién quieren ingresar al mundo de la investigación? Jóvenes biólogos, veterinarios, ingenieros ambientales, de repente. ¿Qué consejos les darías? Ya, mira, buena pregunta. Hace, no sé, algunas décadas quizá hubiera dicho que sigan su pasión por la investigación y no se den por vencidos y que hay que seguir el llamado, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, después de varias décadas de vivir inmerso en este mundo, mi consejo sería el siguiente, ¿no? Es asegura una buena carrera que te dé una buena posibilidad laboral para tener estabilidad y poder, digamos, vivir tranquilo, y paralelamente, seamos sinceros, de investigación, difícilmente uno va a poder, digamos, subsistir en este país, ¿no? Quisiera decir que sí, que es posible, que hay que tener fe, etcétera, ¿no? Pero siendo realistas, muchas veces es mejor asegurar digamos, un trabajo seguro, si quieres decirle esa forma, o una forma de vivir que te asegure, digamos, que no te vas a morir de hambre, y déjale un tiempo o no desdeñes tu capacidad de investigar y hazlo paralelamente, ¿no? Porque el pensar en vivir de investigación es un sueño, es posible, pero los cupos son limitados, no hay muchos espacios para mucha gente, los fondos son limitados, las posiciones son limitadas, no todos podremos hacerlo, ¿no? Si en el Perú hubiesen fondos delimitados para incentivar la investigación, sería una maravilla, porque ideas, gente, ganas, ímpetu no faltan, pero lamentablemente no esa capacidad de vivir de esa forma, ¿no? Muchos de los investigadores que yo conozco hoy en día, jóvenes, digamos, aseguran sus con trabajos que normal, incluso son
son de su rubro, pero no necesariamente, digamos, le satisfacen, ¿no? Pero aseguran de esa forma una estabilidad económica, por lo menos tengo donde vivir y comer, y ahí, teniendo asegurado eso, en mis ratos libres, puedo dedicarme a lo que me gusta, que es la investigación. Así que hoy en día, y siendo súper sincero, les digo, quizá esa es la mejor estrategia para poder convertirte en un investigador, porque ser o vivir únicamente de la investigación quizá es una utopía en ese país. Así que, bueno, eso es lo que me gustaría decirles. Muchas gracias, como tú dices, por tu sinceridad y practicidad, ¿no? Creo que es un consejo bastante práctico. Una última pregunta. Hace poco fuiste parte, o si no me equivoco, lideraste un estudio que, bueno, posicionó al Perú dentro de en el top de un ranking. Creo que sabes de qué estoy hablando. ¿Nos podrías contar? Sí, claro, claro. Hace unos meses estuve trabajando con un colega arequipeño, Mauricio Ugarte, en un proyecto que nos embarcó en la carrera de rescatar la evidencia para publicar y confirmar la presencia de varias especies en el Perú, ¿no? Seleccionamos como posibles casi 33, finalmente aterrizamos en 14 y lo publicamos, ¿no? Publicamos un número especial del Boletín de la Unión de los Ornitólogos del Perú, con 14 nuevas especies para el Perú, de golpe, ¿no? Y eso sumado a 5 especies que el Comité de Registro de Aves de Perú había aprobado algunas semanas antes de nuestra publicación. 14 más 5 suman 19 especies nuevas para Perú, ¿no? Y eso nos puso probablemente temporalmente como el país con la más alta diversidad de aves, ¿no? Ahora, el asunto es que estas cifras de diversidad de aves no están escritas en piedra y pueden cambiar hoy, mañana, pasado, mañana Brasil se echaba y ¡pum! O sea, son rankings que son muy efímeros, duran muy poco, pero el asunto es que, sea como sea, lo que tuvimos fue rescatar información que estaba encarpetada por más de medio siglo en un par de casos, ¿no? O 4 décadas, 3 décadas, estaba encarpetada, de especies que sabíamos que estaban en Perú, pero que no habían recibido el trato apropiado, que significaba recoger la evidencia, presentarla, publicarla, hacerla pública, ¿no? Y demostrar de forma verificada que tal número de especies está en Perú. Y bueno, Mauricio y yo, con el apoyo del CERNAM, nos embarcamos en esta tarea de rescatar la evidencia para las especies, y fue lo que hicimos, ¿no? Y fue bien bacán, en el sentido de que no había en el Perú, excepto un artículo de Gary Graham, creo que cuando regresó de las Pampas del Kit, que reportó 17 nuevas especies para Perú, pero salvo eso, no había habido algo que sea como un boom con un buen número de especies, ¿no? Entonces, al final del día, la lección que yo rescato y que me queda de todo esto es que el trabajo de investigación no necesariamente es muchas veces lo que entendemos por investigación como, no sé, en campo y todo, ¿no? En este caso, mucha de la investigación que hemos hecho, Mauricio y yo, ha sido media detectivesca, ¿no? Ha sido rastrear evidencia de que quién tenía esto, quién dijo esto, quién puso esto, el otro, ¿no? Y fue bonito porque nos volvimos una especie de detectives, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿A quién lo mandó? ¿Quién tomó la foto? ¿Dónde está? ¿Quién? Y es otro tipo de investigación, más policial, más detectivesca, como digo, pero finalmente lo que hemos podido es
lo que hemos hecho, mejor dicho, es un gran esfuerzo para hacer, confirmar la presencia de varias especies en el Perú que de otra forma hubieran quedado como perdidas o olvidadas. Independientemente de si eso no es el primero, ahí con mayor diversidad, lo que nos da la satisfacción a nosotros es de que hemos podido, digamos, blanquear una serie de especies que se creía que estaban y pasaban las décadas y decían, se cree, sabemos que hay un espécimen en el museo de California, en no sé dónde, o una piel de pingüino en no sé dónde. Dicen que hay una piel de pingüino, ok, vamos a buscar la piel de pingüino. Vamos a sacar esa piel, vamos a pedir a los autores que le tomen fotos y que lo describan, o ese espécimen que está en el museo de la Universidad de no sé dónde, California, que abran el cajón, nos manden una foto, lo identificamos y lo publicamos, ¿no? Y ya nos achoramos, pues, ¿no? Y lo logramos. Si eso hizo Perú el primer puesto, por un tiempo, bacán. Y si después somos segundos, terceros, ya no, a mí personalmente, ya no me importa mucho. Pero el asunto es que hicimos ese esfuerzo, que tuvo una gran acogida mediática y todo, pero bueno, fuera de eso, es como tomamos el toro por las astas en ese momento, ¿no? Dijimos, vamos a hacerlo, y lo que resulte de eso, más allá de lo mediático, es un tema de intentar sincerar cuál es la diversidad de aves del Perú, y eso hicimos, eso. Felicitaciones por ese trabajo, en verdad. Sí, efectivamente fue bastante mediático, pero creo que todo ese esfuerzo definitivamente hizo que todo lo demás valga la pena. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Y no te quito más tu tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu paciencia también, que tuvimos más bien, unos problemas. Discúlpame a mí, porque el que tiene la pésima conexión soy yo, así que ya espero en otro momento estar con una conexión un poco más estable y quizá ya conversamos de nuevo. Sí, por favor, me encantaría de repente traerte de nuevo para seguir conversando sobre, bueno, la investigación de aves, pero en general creo que de la investigación, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se nos unieron en vivo. La transmisión quedará grabada, así que puedes compartirla y yo pronto estaremos compartiéndola también por redes. Gracias por la oportunidad. Ya, adiós. Chao.